Bueno, tengo del otro lado al profe, tenemos unos minutos para charlar de historia en este 20 de septiembre. ¿Cómo andás, Raúl? Buenos días, Gerardo, saludo a la audiencia. Un día como hoy, en 1840, moría el doctor Francia, el tirano de Paraguay, según... Hablando de Macanudo. Sí, según... justamente. Nada. Primero, no, hay que ubicarse en el contexto. No es lo mismo 1810, 1840, a lo que es la actualidad. En esta etapa, no nos olvidemos que hasta San Martín quiso una monarquía. No hay que ser iluso, no hay que ser de... No, vamos a ser realistas, ni O'Higgins, ni... Ayer hablamos de Chile, bueno, nuestra hermana República de Chile no quería ser, no, digamos, O'Higgins, San Martín, Carrera sí quería, los hermanos Carrera sí querían una república, pero de hecho trajo combatientes de Estados Unidos. Lo que pasa es, bueno, la gente de San Martín le retuvo todo en el puerto, pero 2.000 combatientes le retuvo, pero... Bastante. Ellos querían una monarquía porque habían visto lo que había sido la Revolución Francesa y lo que había pasado en España con las juntas de gobierno. Entonces, producto de todos esos desmanes, era lógico que quisieran tener una seguridad antes que una libertad. Claro, y sí, es más fácil cuando todo se hace de a uno, decía Thomas Hobbes. Para colmo de males, vos fíjate, uno estudia lo que fue la historia de la hermana República de Paraguay. Y uno dice, bueno, gracias que tuvieron un Francia que hasta 1840 fue un país perfectamente organizado, establecido, porque la verdad cuando vino la guerra de la Triple Infamia, ellos tenían ferrocarriles, tenían tierras comunitarias, todos trabajaban, pero no hay que engañarse con eso, no es porque el doctor Francia fue un sujeto brillante, de hecho tuvo muchos delirios muy cercanos, y llegó a emular prácticas del Imperio Romano. Ajá. Digamos, yo creo en esto hay que decir sinceramente, con todo respeto, pero hay que decir la verdad. El fuerte espíritu localista que predominó en el Paraguay siempre, como la famosa provincia grande de las Indias, que se lo conocía, fue que fue una provincia reducida extraordinariamente. Le quitamos todo el territorio, Gerardo. No solamente le matamos toda la gente, 500.000 habitantes en un país de muy poca, no quiero hablar de números porque es bastante desagradable. Igual espera, yo justo tengo los números en la cabeza porque hice una comparación entre las guerras del 60, hice una comparación, Raúl, en las guerras entre 1861 y 1871 y contabilicé 3: guerra civil norteamericana, la de secesión, guerra de la Triple Alianza y la guerra franco-prusiana. ¿Cuál crees que tuvo más muertos de las 3? Y bueno, creo que la guerra civil, yo apostaría a eso. Bueno, te sorprenderías, Raúl, porque si contás los muertos por viruela en la franco-prusiana, gana la franco-prusiana. Parece mentira, pero 720.000 personas. Una locura. Y la de Estados Unidos... La civilizada Europa, la Austria, Alemania, bueno, que no existía, ¿no? No existía. Y pasa supuesto que la viruela reventó gente como loco, en Alemania y en Francia. No. A nosotros nos reventó la fiebre amarilla y todo tipo de enfermedades. Muchos de los que morían. Ya hay que entender una cosa, la guerra del Paraguay se peleó, fue toda la población, hasta la más distinguida, hasta 1866. Después de Curupaití se retiró toda la gente distinguida, dijo, dejemos los gauchos que son los únicos que están preparados para esto. Sí. Retiraron casi, después murió Dominguito, el hijo del vicepresidente, todos los hijos de la gente más notable. Roca perdió al padre y a los 2 hermanos, entonces dijeron no, hay que retirar, digamos que se habían estancado, y eso fue la última parte que a Paraguay le arrasamos el territorio, vergonzosamente. Claro, de hecho los brasileños tuvieron la mayor cantidad de bajas, creo que son, en cantidad de muertes eran 450.000 más o menos. Sí, la gran diferencia es que, digamos, en la Argentina iban los hijos a pelear a la primera línea. En Brasil iban, como había una zona feudal, porque tenían feudalismo, ahí tenía el sistema, no se olviden que era un imperio, existía eso que van a pelear por mí. Entonces fue muy distinto. El conde de Caxia no fue a pelear, fue un representante de él. Una cosa bastante hipócrita, bastante vergonzosa. Y se calcula 110.000 muertos brasileros, 30.000 argentinos, 10.000 uruguayos, contra 300.000 paraguayos. La verdad. Una locura. Pero qué pelea que dieron los paraguayos.
La Bueno, verdad. sí, no, eso habla de la decisión. El tirano al final terminó siendo apoyado por el pueblo. Sí, Y bueno, Francisco Solano López. ese fuerte espíritu localista no hay que adjudicárselo a Francia, ¿eh? No, No hay no, que dárselo ni a Francia, ni a Solano López, padre o hijo, no hay que hacer esto porque lo que no se toma en cuenta que el núcleo principal de su población se fijó, digamos, en las dos riberas del Paraguay. ¿Por qué? Porque muchos creemos que Paraguay siempre fue ese territorio pequeño que le dejamos. Así como a Uruguay le sacamos la mitad, como a Paraguay también le sacamos, no solo Formosa, le sacamos mucho más territorio. Ni hablar Brasil, ¿no? Pero es más, de hecho, nosotros consolidamos la provincia de Misiones y expropiamos toda la provincia del Paraguay, que eso era territorio paraguyo, ¿eh? La provincia de Formosa era parte de ellos. Bueno, nosotros Lo digo nos sin sacaron ánimo de Bolivia. meter púa, pero al rigor histórico-geográfico tiene estas características, ¿eh? Lo digo como es combatiente, el día de mañana capaz tengamos un estado, Dios no lo permita, de autodeterminación en Malvinas, pero tiene estas conformaciones, la geografía tiene esta dinámica ligada a la política. El núcleo, digamos, ¿a qué se debe ese fuerte sentimiento localista? Y bueno, al espíritu jesuítico que tuvo Paraguay. Claro. Todas las prácticas que tenía Solano López cuando llegó la guerra del Paraguay, todo lo que hizo Francia fue consolidar un sistema organizativo creado por las misiones jesuíticas, que crearon un sistema, tampoco es un espíritu comunista primitivo, como muchos de izquierda lo quieren ver. Nada tiene que ver con eso. Tiene elementos en común, pero solamente son ni siquiera emulaciones. En todo caso, los comunistas habrán emulado esas cosas. Los jesuitas que estaban establecidos en ambas partes del Paraná formaron en realidad una república, y una república parte de la colonia civil que forjó la zona del Guaira, por ejemplo. Esa es la zona, digamos, hay que hacer, digamos, todo lo que es a la zona del centro, Cordillera y Yerbales, todo lo que es hacia el salto del Guaira, la ribera del río Paraguay, desde la influencia misma con el Paraná hasta las posesiones portuguesas del norte, toda su población se terminó constituyendo en base a una mezcla de inclusive del idioma, ¿no? Del español con el guaraní, y yo creo que pudo homogeneizarse en el curso de 3 siglos y constituir una verdadera unidad nacional. Y yo en eso adhiero a esta Academia Nacional de Historia, de la cual renegué siempre, porque estoy formado por una cuestión lógica generacional. Los jesuitas que se establecieron en esas dos márgenes del Paraná formaron en realidad una república, repito, que se desprendió casi de la colonia que existía, de la colonia civil estamos hablando, porque las dos organizaciones estuvieron en permanente pugna, estuvieron luchando permanentemente. La grandiosa organización que tenía los jesuitas tuvo poca influencia y escasa filtración en la sociedad paraguaya, pero pudo caracterizarse que el criollo paraguayo, como todo sujeto, ¿no?, de trópico, bilingüe, semejante en su costumbre, digamos, a todas las condiciones de esa parte gaucha de nuestro territorio, no estoy hablando de Río Grande, el Uruguay, Corrientes, Entre Ríos, tuvo esta conformación que le dio un fuerte sentido localista. Sí, que todavía perdura, te digo. El correntino es muy correntino. Viven en un país aparte, igual que los cordobeses. Hasta cuando yo hice la colimba todavía existía esa frase que la decían en chiste, pero la decían, esa famosa frase de que son un país, la República Corriente, que son un país aparte. Tienen su propia cultura, sus propias creencias, su propio bagaje cultural. Y igual que Paraguay tuvieron esa lucha entre dos corrientes fuertes. Un lugar era el único, por ejemplo, que le hacía fuerza Rosa Corrientes. Y sí, eso se refleja, bueno, ellos decían, si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar, ¿no? Y se llenaron de gloria en Malvinas, ¿no? En esta etapa, bueno, es eso. Pero hay que entender que acá Francia tuvo una capacidad política que después le permitió hacer una especie de Senado romano prácticamente. Porque se estableció y pedido perpetuidad. ¿Por qué? Porque había sujetos como militares, como Caballero y Antonio Tomás Yegros, que tenían una participación política, porque tenían en las clases populares cierto predicamento, y tenían una capacidad de práctica de Estado, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo lo que sucede es que quien estaba más preparado era el doctor Francia, que fue tejiendo, participando en la
digamos, participando lentamente en lo que fue ¿se acuerda no me sale la palabra, me sale el Congreso del año 1813? La Asamblea, sí. La Él Asamblea del 13. participó y cuando vio que la cosa no estaba organizada se reunió. Y eso eso hizo que el 3 de octubre de 1814 reunió un Congreso propio. Y hizo y logró que la gente, la población, especialmente las élites locales, designaran al doctor Francia como dictador de la República por 5 años y hasta le daban un sueldo. Acá, Gerardo, yo te pido que aclaremos, el concepto de dictador tiene que ver con el famoso concepto romano o griego, ¿te acuerdas? Sí, no confundir con tirano, ¿no? Que tirano es cuando es uno solo que tiene el poder y el resto que no tiene ningún tipo de poder. La noción de dictador hace alusión a la autocracia, al gobierno de uno solo. Hace alusión a que en época de conflicto, que peligra la patria, o sea que acá hay una consolidación de nación. La nación y el Estado son dos cosas distintas. Nación sería una unidad cultural ligada por la historia en común, la política, los usos, la costumbre, la tradición, el origen étnico, el afroamericano, indoamericano. En esta característica, bueno, Paraguay tenía 300 años de cultura y desarrollo y consolidación territorial. Entonces fue la que nombró como dictador a Francia, dictador de una república, Sí. Y digamos, como él veía que ese programa no alcanzaba, después de una intensa labor administrativa y política, logró aumentar su autoridad, convocó, igual que nosotros en 1816, viendo lo que pasaba en el vecino, un Congreso General, y él, digamos, en eso inteligentemente alegó en esa oportunidad necesidad de unificar el mando ante los peligros, las amenazas. Era un país, había un país que sufría un gigante como Brasil, que era un reino, que después fue imperio, pero en esa época estaba el rey Joao, que estaba en plena vigencia y lo tenía ahí al lado, y nosotros que también teníamos un compendio de organizaciones políticas, o sea que estuvo atenazado permanentemente. Y en Ahora ese sí, contexto, José Gaspar Francia logró imponerse. En 1816 él consigue ser nombrado dictador a la romana, ¿no? Exactamente, bueno, en 1816 ya el 30 de mayo logra nombrarse dictador perpetuo, ¿no? Pero porque viene de primero que hay que tener una cosa, hay que interpretarla. La imagen dictador es ese sujeto, me olvidé el nombre del héroe romano, que deja el arado, le dan todo el poder frente a la invasión del enemigo, va a la batalla, vence al enemigo, entrega el poder y vuelve a agarrar el arado para trabajar. Esa imagen, que no puedo acordar el nombre, Dime, la trabajaba muy bien esa imagen. Bueno, por supuesto que este sujeto no es de clase baja, vamos a entenderlo bien. José Gaspar Rodríguez de Francia era, o como lo conocen ellos, que es Caray Guazú, creo que quiere decir gran señor, una cosa así. Ya había mostrado talento de muy temprana, digamos. Quitando esta idea de iluminado, era un tipo muy formado, eso es lo que hay que entender. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, así como muchos centroamericanos dicen, no, nosotros no tenemos próceres, no, sucede que nosotros en nuestra historia oficial y digamos, cuasi infantil, hemos hecho una historia de donde justamente los próceres son todos aquellos que se libran al campo de batalla, Sí. Y por supuesto siempre le adjudicamos funciones militares, ¿viste? General Güemes, General San Martín, hasta Belgrano lo hicimos general, y también, bueno, Sarmiento también fue general, pero Belgrano y Sarmiento fueron ilustres formadores intelectuales, uno en forma ecléctica y otro en forma académica, pero tenían esa virtud. Pasa mucho, hasta los mexicanos, que cuando en la historia exaltan mucho la guerra de la Reforma, la lucha contra el invasor, los tres comandantes más importantes que tenían eran poetas, no eran el clásico veterano de guerra, como habíamos hablado de nuestro héroe José Miguel Carrera, participante de 20 batallas contra Napoleón. En este caso pasa lo mismo, Centroamérica por ahí dejó de tener, por ahí no está mal, Gerardo, no está mal evitar los padres de la patria, porque evitas un infantilismo conceptual que sabemos tener. Eso, como dice Alberti, si vos haces un cuento de la historia, vas a tener una sociedad infantilizada. Y a nosotros nos pasa mucho. Y aparte sucede una cosa, a los próceres después cuesta tocarlos. En el caso de Francia, es un sujeto que era, digamos, ya en 1809 se había formado, estudió en Córdoba,
pero estudió Córdoba porque prácticamente en Córdoba era el lugar más cercano que tenía, porque Paraguay no tuvo nunca una universidad durante la época colonial, porque no daba la capacidad demográfica y política de la gestión real. Entonces se fue a Córdoba. Ya de muy joven, a los 15 años ya estaba en la Universidad de Córdoba. Sí, Chuquisaca no era cómodo, ¿no? Era más lejos. Era más lejos y estaba un poquito desprestigiada con el tema de los jesuitas, Gerardo. Ah, bien. En cambio... aparte era más cómodo Córdoba, Gerardo. En esa época se iba en barco, digamos, cuando él va, el padre, otro sujeto misterioso, ¿no? Su padre se va a Buenos Aires, entonces van en barco y de ahí se va a caballo hasta Córdoba, que le quedaba mucho más cerca. Antes el Paraná, en estos periodos que hablábamos, era como, no sé cómo decir, como la ruta 14, vio que van de un lugar a otro, de un país a otro. Bueno, sí, el Paraná era, y toda la gente de esa zona ribereña argentina iba más a Paraguay que otra cosa. Entonces quedaba mucho más cerca. En Córdoba fue como pupilo, porque había muy pocos paraguayos, habían otros, pero no sé si no era el primero, pero creo que uno de los primeros. Y era un sujeto muy bien formado. Al poco tiempo, fíjate que estudiando tuvo una discusión con un profesor porque no aceptó el castigo físico, una costumbre de aquella época, ¿no? El castigo que tanto condenaba Belgrano, esas prácticas pedagógicas. Como no aceptó que lo castigue un profesor porque consideraba impertinente lo que preguntó, se fue del colegio y se mantuvo solo. Pero hay que entender esto. En ese colegio había que poner 100 pesos para el año, era una fortuna. 100 pesos era un montón, pero aparte pesos plata. Pero Raúl, estaba pensando, era menor de edad, ¿no? Me dijiste el colegio. Sí. Digo, no te van a andar pegando si sos estudiante universitario, ¿o sí? Sí, Gerardo, sí. Qué locura. Sí, aparte estamos hablando de muchachos de 15 años. No, hay que entender una cosa. Bueno, hay un largo proceso en la historia pedagógica sobre la forma de enseñar, esta idea de que la letra con sangre entra. Y te digo una cosa, Gerardo, yo cuando en mi época adolescente, también yo me alfabeticé grande prácticamente, pero en mi época el correspondiera que vaya al colegio a mis amigos, no te digo que les pegaban, pero los tenían. Todo lo que estamos pagando hoy de indisciplina es producto de los excesos que sufrimos. Sí, en algunos lugares, qué sé yo, a mí en boxeo nomás el profesor... Aparte, Gerardo, te sorprenderías, en Inglaterra hay colegios que permiten el castigo físico. Sí, hoy es inimaginable, me parece, completamente... Pero en la actualidad, hoy en día, las tradiciones rígidas y de casi de abolengo permiten el castigo físico. Claro. Se supone que le tenés que dar... ¿Por qué? Porque priman la disciplina por encima del conocimiento. En este aspecto, justamente, Francia te muestra el carácter. Francia no permitió que lo golpeen un profesor, se fue porque lo iban a echar y siguió estudiando desde afuera y se recibió. Hay que entender que en esta época, por ejemplo, para estudiar tenías que saber latín, porque las clases se daban en latín. La formación de él es que ya en 1809 ya era... él era profesor de latinidad en el colegio superior, el Real Colegio Seminario, y ya te muestran la formación que tenían. Y ya en 1809 había sido síndico procurador, entre Francia y el teniente coronel Zavala. Y digamos, fue docente de latinidad, digamos, ya muy temprana edad, siendo muy joven. Y después fue alcalde ordinario, mucho antes del proceso de emancipación, con el primer voto. Así que era un sujeto muy preparado. Sucede que después, crea como pasó con la Revolución Francesa, Gerardo, cuando en 1813 se hace la Asamblea General Constituyente, que se reúne en Buenos Aires, y que envía al diputado Nicolás Herrera, sucedió que no adhirieron a ese proyecto, y en función de eso fue que se retiraron y entraron a formar otro tipo de junta de gobierno. Claro, y ahí se abren y la historia conocida. En función. Raúl, ¿estás por ahí? Hay problemas sonoros. Se cortó, fíjate vos, qué flagelo. Bueno, en mi caso quería comentarlo con esto que mencionaba Raúl de la cuestión de lo que es el castigo físico, tengo muy presente únicamente en clases de boxeo. Me acuerdo que el tipo, si tenías la guardia baja, te tiraba un coscorrón, pero estás en boxeo y se supone que el sentido justamente de esa práctica es el
deporte de los puños. Pero detalles entonces de esa educación, de esa formación en aquel tiempo que se iban entremezclando, y esta gran carrera del doctor Francia, que después lo llevaría desde 1816 a funcionar como máximo dirigente del Paraguay hasta 1840. Son 24 años de gestión continua como máximo gobernante, con las facultades extraordinarias, al estilo de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Aquí en la Argentina, por citar un ejemplo en donde también una persona logró concentrar muchísimo poder, una misión política completamente diferente, pero que involucraba también una serie de potestades que iban por encima del funcionamiento habitual de legislatura, ejecutivo. Aquí una misma persona era el restaurador de las leyes, el que organizaba desde el territorio del armado de la ley, también desde la cuestión jurídica y desde la cuestión netamente político-ejecutiva. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Bueno, y ya solucionamos los problemas técnicos que estábamos teniendo, así que seguimos ya reconectados con el profe para continuar la conversación de historia. Y ahora, de hablar del doctor Francia y de Paraguay, vamos a cambiar el eje de la conversación, vamos a ir por otro lado, pero tenemos un rato más para charlar largo y tendido con el profe de temas históricos, varias cuestiones que vale la pena mencionar y trabajar en este miércoles. Quería aprovechar hoy para repasar y recorrer un poco más este tema que ayer insinuamos, el de la guerra del fútbol en Centroamérica. Me llamó mucho la atención esta cuestión de duró 4 días y murieron 10.000 personas, una auténtica locura. Quería charlar un poco de ese tema, Raúl. Sí, esto que se le llamó World Soccer por parte de los ingleses y los americanos, Honduras y El Salvador durante 4 días, durante 100 horas, del 14 de julio de 1969 hasta el 18 de julio de 1969, se trabaron en combate y tuvieron más de 1.000 muertos entre los combatientes. Entre los civiles, de acuerdo a algunas fuentes, fue mucha mayor la cantidad de víctimas, y yo a veces sospecho qué fue lo que pasó con esto. Hay 2 autores que lo han trabajado muy bien. Uno es Kapuczynski, este maravilloso periodista polaco que trabajó mucho sobre África y otras partes del mundo, y el otro, un periodista jamaiquino, Dickens, que yo comentaba ayer, que él decía, no pensé que los goles que yo iba a describir iba a provocar esto. La clusa, supuestamente tenían que hacer estaban por entrar en el mundial que nosotros quedamos afuera, de 1970. Sí. El único, creo, el único que no jugamos. Claro, sí. Y sí, los muertos que hubo, las bajas fueron tremendas, de un lado y del otro, tanto de El Salvador, que tuvieron 400 bajas, incluyendo civiles, lo que yo más critico, y entre los hondureños entre 1.200 bajas, incluyendo también civiles, más o menos en estas características. Los que estaban de presidente justamente eran 2 de la casta guerrera, ¿no? Fidel Sánchez Hernández en El Salvador, y el presidente de Honduras era Oswaldo López Arellano, o Osvaldo, no sé cómo se pronuncia, López Arellano. En realidad, supuestamente se habían disputado unos partidos de fútbol clasificatorios en Tegucigalpa, Honduras, el 8 de junio de 1969, y había ganado el local 1-0. Y después en El Salvador, el 15 de junio de 1969, donde El Salvador lo había goleado a Honduras 3-0. Y faltaba el encuentro de desempate que se iba a dar justo en un lugar neutral, creo que era Ciudad de México, donde El Salvador le ganó, que fue el 27 de junio, fines de junio, El Salvador le ganó 2 a Honduras. Bueno, supuestamente esto fue lo que desató una contienda que se desarrolló todo en la frontera
en la zona de frontera entre Honduras y El Salvador, y provocó este tipo de masacre, ¿no? Digamos, las causas reales, en realidad, digamos, no hubo vencedor, ¿no? Acá la OEA intervino, frenó esto, se evitó que en la zona siga el conflicto, y tiene una característica que se le adjudican al fútbol, pero en realidad los problemas eran de orden demográfico y económicos, Hay que decir que en este territorio, sí. El fútbol fue el disparador, pero los motivos eran otros, y me parece que el detalle de que ambos mandatarios sean militares generó también que escalara tanto el problema. Fue en la época donde Estados Unidos prefería tener dictaduras que no tuvieran que pasar sus proyectos por Cámara de Senadores y Diputados, sino que se decretara directamente con un gobierno fuerte, de acuerdo a los intereses de ellos. En esto estaba la United Fruit Company, que siempre fue la que nos convenció, cuando nos llaman país bananero, bueno, porque esta compañía, antes de tomar una medida política, había que hablar con el gerente de esta compañía, como lo pasaba también en la forestal en Santa Fe, como pasaba también en Argentina, cuando iba a hacer una medida, tenías que ir a consultar al embajador inglés, porque las empresas eran todas inglesas, así que no hay que por qué digamos, exaltar tanto esto viéndonos como ajenos. El problema grande era que durante mucho tiempo El Salvador, y con respecto a Honduras, tiene una diferencia de 1 millón de habitantes más o menos. Estaban en el 69, a fines de los 60, El Salvador tendría 3.500.000, 600.000 habitantes, y 1 millón menos tendría Honduras. Esta sobrepoblación de El Salvador encontró una válvula de escape, como lo que nos pasó a nosotros muchas veces con nuestros países vecinos, Uruguay, Chile, donde la válvula de escape era que migraran campesinos salvadoreños a Honduras, y que se establecieron mucho tiempo, porque en Honduras había una demanda de mano de obra no calificada, o cualificada, como corresponde llamarlo, y el tema es que a fines de los 60 había ya 300.000 campesinos, así mensuales, no sé cómo se llama, jornaleros así le llaman, creo, porque cobran por día, que vivían en Honduras y que ya tenían ocupado una gran cantidad de tierra, casi el 20% de la población rural de Honduras era de origen salvadoreño. Mucha gente. Sí, era mucha gente, sí, mucha gente. Y en la Patagonia nosotros hemos tenido una situación parecida, con la diferencia que nosotros no vivíamos de la explotación de la tierra, afortunadamente, y no se generaban estas tensiones. Esta situación le permitía a los grupos dominantes de El Salvador reducir esa alta densidad demográfica que tenía, sin tener que tocar los intereses económicos en el reparto de tierras, por ejemplo. No tenía que hacer una reforma agraria para eso. Pero justamente eso fue lo que hizo su país vecino. En Honduras, a fines de los 60, las condiciones cambiaron, y los grandes terratenientes de Honduras llegaron a experimentar una fuerte presión social de parte de la masa campesina, que no tenía tierra y que podía ser el caldo de cultivo de fuertes revueltas contra sus gobiernos a futuro, ¿no? Y entonces, para distender esta tensión, este conflicto así latente que tenía Honduras, no se le ocurrió mejor idea a este presidente Osvaldo López Arellano que realizar la famosa y temida reforma agraria. Y que, claro, por una reforma agraria muy bien hecha en Honduras, desde el punto de vista político, ¿no?, que no afectaba a los propietarios, que no afectara especialmente que no afectara ni a las empresas estadounidenses, esta unión de fruta, esta United Fruit Company, que tenía el 10% de las mejores tierras de Honduras, y tampoco a las élites locales. La solución del gobierno de Honduras consistió, digamos, en expropiar esas tierras. ¿Y a quién se cree que se las sacó? Y me imagino que a los salvadoreños. Exactamente, alumno, muy bien. Anótese un poroto. Y ahí se armó. Y ahí, claro, ahí comenzó a tensionarse las cosas, porque la solución que hizo el gobierno hondureño consistió justamente lo que decís vos, en expropiar las tierras de los salvadoreños,
que hay que entender, los salvadoreños hacía generaciones que vivían en esa región, en esa parte de la frontera, y que ya prácticamente eran propietarios. No nos olvidemos que a veces el uso y la costumbre se convierte en derecho, sí, casi en todo Occidente. Sí, y sí, además, lo que peor hizo este gobierno de Honduras fue expulsar a los salvadoreños. Y esto generó, inclusive acá hay un grupo bastante nefasto, porque por la vía legal no lo podías realizar, entonces ¿qué hacías? Usabas grupos clandestinos, y había unos escuadrones llamados la Brava Mancha, creo que se llamaba, la Brava Mancha, que había surgido un tiempo antes de que se desatara este conflicto de 4 días, que era un grupo de tareas, grupos paramilitares, con prácticas que después El Salvador lamentablemente en El Salvador creo que se llamaba esta Mancha Brava, creo que tuvo otro nombre en El Salvador y fue desastrosa. Pero digamos, la formación de estos paramilitares metió preso una gran cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza, lo que hizo que se generara una expulsión masiva hacia El Salvador. Y esto generó una tensión que, tarde o temprano se iba a desatar por cualquier conflicto. Acá no hay que adjudicarle, no es que yo defienda el fútbol, pero creo que cualquier situación hubiera sido la gota que rebalsó el vaso. Estos gobiernos aprovecharon que esta tensión que iba en aumento para ir orientando toda esta sobrepoblación hacia el exterior, especialmente por parte de Honduras. Y así fue como en el 14 de julio se desata un conflicto. El 14 de julio, el ejército salvadoreño, en respuesta a lo que hacen con sus pobladores expulsados de Honduras, atacó, ¿no? El ejército salvadoreño tomó una guarnición que se llama, en la zona fronteriza de Ocotepeque se llama. Ocotepeque, y ahí se desató todo el conflicto y se generó todo un tipo de enfrentamientos. Y la verdad que hay que ver la característica, con todo respeto, ¿no? Pero cómo se terminaron enfrentando de una manera casi absurda. Si bien en algunos casos la Fuerza Aérea de un país como el otro tenían algunos que otros aviones avanzados, en otras situaciones llegaron a ser absurdos, llegaron a utilizar aviones como bombardeos improvisados y atacando cualquier pueblo. En eso hay que entender que eran dos países propios de Latinoamérica que se enfrentaban con los recursos que tenían. Claro. Y así fue como esta guerra de 100 horas terminó generando una cantidad de bajas que no se justifican. Nada justifica, pero mucho menos por esto. Y más absurdo todavía, Gerardo, adjudicárselo al fútbol, ¿no? Sí, eso te iba a decir, porque el fútbol es simplemente el detonante o la gota que rebalsó el vaso, estos 3 partidos que jugaron antes de esta guerra de 4 días, y ¿tenés ahí los resultados de esos 3 partidos? Digo, evidentemente El Salvador quedó muy enojado. Sí. Evidentemente, el que clasificó creo que fue El Salvador, ¿no? Pero ya pasa a una instancia, el que consiguió clasificarte fue El Salvador. Claro. Y hay que entender, pero la guerra esta, creo que Galeano tiene una crítica bastante irónica, pero muy cercana a la descripción real de la situación sobre esta guerra del fútbol, porque realmente no se puede entender que durante 4 días 2 países hermanos lleguen a un enfrentamiento de estas características. Aparte es como una guerra de pobres, sinceramente. Sí, y que no le sirve a ninguno de los 2 países a la larga, porque las heridas que debe haber dejado deben haber sido intensas. No se iba a prolongar tampoco, Gerardo, porque la empresa multinacional de fruta americana no lo iba a permitir. Cuando el combate se iba a acercar a la primera hacienda norteamericana de fruta, automáticamente, si era necesario, iban a mandar los marines, como se hizo siempre en Centroamérica. No hay que olvidarse que Centroamérica no fue ni más ni menos que el patio trasero de Estados Unidos, y han cambiado, han inventado países, no solamente sacado y puesto gobiernos, como lo han hecho, o invadido si hacía falta. A principios del siglo XX, por ejemplo,
Nicaragua había logrado tener un acercamiento con el Imperio del Sol Naciente para hacer una especie de istmo, un canal para poder pasar la flota del Pacífico al Atlántico y viceversa. Cuando supo esto, Estados Unidos automáticamente invadió 2 veces, pero no es que hizo un golpe de Estado, invadió el país, que ahí aparece la figura de Somoza por primera vez, y aparece todo el folclore revolucionario que años después tomó el Frente de Liberación Nacional Sandinista, como hasta canciones se hicieron sobre esto, exagrados sobre este héroe épico que hicieron los nicaragüenses. Pero hay que entenderlo que hasta hacían canciones como diciendo, en Nicaragua, señores, el ratón le pega al gato, porque realmente es un territorio muy difícil para combatir. Estados Unidos no era una potencia muy adaptada todavía a pelear en terrenos como ese, y se le complicó bastante las cosas con este ejército de resistencia muy rudimentario que era el ejército de Sandino. Bueno, a Sandino hay que decir que lo citaron, lo traicionaron, lo mataron. En ese aspecto, bueno, a Nicaragua le hicieron eso. Y cuando las cosas se pusieron un poco más tensas, hicieron mucho más fácil las cosas. Agarraron a Colombia, la parte norte de Colombia, que hoy es Panamá. Sabían que tenían una tensión social como nos pasa a los patagónicos argentinos con Buenos Aires. Siempre tenemos en común con esa región que, así como nosotros nos sentimos olvidados por el norte y que permanentemente criticamos que todos nuestros recursos enriquecen a todo el país y ese país no se acuerda de nosotros, con este clima de tensión los norteamericanos fomentaron con las élites locales, porque nunca faltan cipayos que se entregan al mejor postor, y en 1901 inventaron una tensión social, apoyaron a las élites locales del norte, hicieron un movimiento y le quitaron a Colombia el norte de lo que hoy es Panamá. Sí. Y así es como se creó un país, se inventó en 1901 un país llamado Panamá, que vivió territorialmente cortado por el medio, porque ese canal hasta 1975 lo manejó sin ninguna discusión Estados Unidos. El general Torrijos hizo un acuerdo donde ya Estados Unidos tuvo que empezar a aflojar un poco su dominación, a pesar que ahí se formaron todos nuestros generales y militares en la base que había en Panamá. West Point, sí. Claro. Y después que es otra cosa, Torrijos desapareció un accidente aéreo, como Camilo Cienfuegos, como muchos, como el general Sanjurjo en España. Después vino Noriega y bueno, se demonizó este dictador que ellos crearon y después pasó ya el resto de historia. Después se fueron y lamentablemente por intereses de Norteamérica a Colombia le quitaron todo un territorio que le pertenecía. Así que no nos quejemos los patagónicos porque peor nos podía haber ido, ¿no? Sí, eso es cierto en lo que decís, y realmente estas dos historias que contás tienen ese sabor amargo que es el de la aparición del imperialismo en el medio, complicando las cosas e impidiendo que estos países dejen de ser pobres. Estaba repasando además los resultados de El Salvador en esa Copa del Mundo de México 70, la verdad que tanta sangre derramada innecesariamente, porque después perdieron 3-0 con Bélgica en fase de grupos, 4-0 con México, y finalmente la eliminación vino con la derrota ante la Unión Soviética por 2-0 en el Estadio Azteca mexicano, y con esto ya no hubo chances de pasar a segunda ronda. Recibieron 9 goles, no anotaron ninguno, sin pena ni gloria del Mundial. Sí, fue una de las goleadas más vergonzosas. Y como muchas veces países como el nuestro nos han usado, como han usado el fútbol para exaltar el nacionalismo, Gerardo. En Argentina no es casualidad que después de ganar el Mundial casi vamos a la guerra con Chile, porque estábamos ganadores con el Mundial 78, un Mundial que a mí me llenó de vergüenza, y después en diciembre del mismo año casi vamos a la guerra con Chile. Y sin simpatizar con el comunismo, hay que entender que cuando los intereses norteamericanos se obsesionan, esta guerra de 4 días no va a durar 5, iba a durar hasta que tocaran la primera cinta por los norteamericanos, automáticamente se paraba. A Salvador, bueno, pobre Salvador, lo tuvieron bañado en sangre muchos años después, con esas guerras civiles, y lamentablemente hay que decir una cosa, sin caer en simpatía con el comunismo, que lejos estamos de toda esa ideología, hay que decir que los norteamericanos tienen la capacidad de
destruirte y creerse buenos. Ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Es un gran país de miércoles que te destruye, te avasalla, tiene un capitalismo salvaje que si pudiera ridiculizarte que tomes mate o tereré en el norte porque todo va mejor con Coca-Cola, porque Coca-Cola refresca mejor, lo haría con toda la intención y ganas. Cuando nos quisieron meter en la época de Menem, en los años 90, las donas, cometieron la estupidez de no darse cuenta que podemos ser pro-yanqui, podemos ver compulsivamente a la estúpida serie de Los Simpsons, pero si no me cambias el precio, yo voy a volver a las facturas. Por esa razón, las famosas roscas o donas, que tanto nos gusta llamar, especialmente los porteños, que se sienten norteamericanos con estas cosas, no triunfó lamentablemente en el mercado del consumo. Uno no tiene problema de ser abierto, pero cuando quieren avasallarte los usos y costumbres me parece bastante nefasto. Norteamérica tiene esa gran capacidad de destruirte y creerse bueno. Sí, me parece un gran resumen, Raúl. Y también ellos están muy bien y tienen la situación salarial que tienen y demás, también por el sometimiento al resto del mundo. Disfrutan. Y los comodenses somos el vivo ejemplo de eso. Yo siempre lo digo, Gerardo, yo no tengo problemas que vengan las compañías norteamericanas a trabajar a la Patagonia. Que vengan con su control de estadística y probabilidades, porque no digo que vengan a perder. Está bien que ganen mucho. Pero, Gerardo, si van a ganar, también si sos multinacional para las proyecciones, repito hasta el cansancio, yo no soy petrolero, pero si sos multinacional, sé multinacional para pagar. El sueldo, $2,000, $2,000, $3,000, que es lo que ellos pagan como máximo exponente, en su país de origen, en Houston, en Dallas, en Galveston, donde quieras ubicarte en la zona petrolera americana, no contratan ni un latino, que es menos que persona para ellos. Entonces yo soy permanentemente muy crítico de esto. Al petrolero, señoras y señores, se le está pagando una miseria. Y entiéndase bien esto, no es una pyme la que viene a sacar petróleo. Y aparte, cuando no les conviene, no explotan, te bajan los equipos y no te entregan el área, Gerardo. No entregan el área. No es que se van y bueno, buscaremos otra compañía multinacional que se interese en explotar el petróleo. Y para como un país con petróleo, pues no somos país petrolero, lo vemos. Este efecto lo vivimos cotidianamente en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia. Pero es hora que la gente se concientice en esto. Al petrolero, señoras y señores, se le paga una miseria. Lo que paga es una miseria. Por eso les conviene sobornar a los sindicalistas, por eso les conviene manejar a capricho, como se le da gana a gobiernos locales, que lo han hecho. En un momento determinado, cuando el petróleo estaba a $19, pidieron un beneficio impositivo, y después, cuando el petróleo se fue a los cielos, siguió con ese impuesto impositivo. Se da cuenta cómo por ahí va a hablar con ellos, y yo he hablado con multinacionales, y usted también, Gerardo, ha hablado con presidentes de multinacionales, sí. Y sabe muy bien el discurso que tienen. Se quejan de que tenemos un obrero demasiado protegido. Y es una vergüenza, porque más protegido que como ellos tienen los obreros no existe. Entonces Norteamérica tiene esta característica y la vivimos, señoras y señores, en nuestra propia región. Exactamente, profe, es cierto, lo vivimos en carne propia y por eso lo podemos explicar con toda claridad. Ahora mismo vamos a una pausa y a la vuelta vamos a cambiar el eje de la conversación, nos metemos con otro tema histórico en este miércoles de súper alpargatazo, súper historia, metiéndonos de lleno con distintos temas, mucho condensado en la agenda, todo esto aquí en el Gira Noticias. Ya volvemos. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias. Raúl, la guerra ruso-finlandesa en la década del 40 del siglo XX. Sí. Lo que pasa en Finlandia es complicada porque ya de por sí es como un pueblo como el vasco. Digamos, los fineses no son indoeuropeos, no, a los efectos históricos no estoy hablando. Igual que Letonia, Hungría y los vascos, no se le conoce el origen. Son un pueblo que quedó ahí, no tiene vinculación con los indoeuropeos. Son un país que ha vivido tiene muy poca duración, casi un poco más de 100 años, porque después de 1917 se consolida como una república soviética independiente de Finlandia. Hasta ese momento había sido siempre parte del reino de Suecia, y después con Alejandro I pasó a ser el ducado de
de un ducado de rey Alejandro I. Creo que deben tener todavía estatuas de Alejandro I, que Ajá. tiene la particularidad de que si bien estuvo rusificado en ese aspecto Finlandia, estamos hablando 1800, un poco antes, por otro lado Alejandro I le respetó mucho el idioma, le respetó la cultura, le respetó la literatura, le fomentó el desarrollo de la poesía, entonces por ahí una vinculación rara. Pero lo que conocemos como la Guerra de Invierno, una guerra de 3 meses nomás, de 1939 a 1940, que comenzó en el peor momento. Pasó que ellos en 1917 se emancipan, después viene la ocupación alemana, después, bueno, pasan, es una historia breve, después hay un acuerdo entre Alejandro y Napoleón, después hay un pacto entre Hitler y Stalin, ahí comienzan ellos a querer colocarse al lado de Alemania, después viene la guerra de 1939 y bueno, y ahí les quieren modificar el territorio, porque el problema de Finlandia es que estaba muy cercano a lo que era Leningrado, estaba muy cerca de ese lugar, entonces quisieron correr la frontera y ahí comenzó la guerra. Los finlandeses, que son sujetos, hay que entender, estamos hablando de un pueblo de 3 millones de habitantes en esa época, contra los 180, casi 200 millones de habitantes que era Rusia, pero sin embargo los finlandeses le dieron una flor de paliza a los rusos, a los soviéticos. Lo cual demuestra que la decisión lo es todo en el frente de batalla, Raúl. Exacto, el conocimiento del terreno, así como sería una locura. Muy fácil ocupar Chile, pero una locura querer controlando por su zona boscosa. Acá pasó el efecto contrario, acá los bosques, las llanuras, aparte eligieron el peor momento para invadir Finlandia, ¿no? Le mandaron una cantidad impresionante, como, no sé, como pasa hoy en día, miles de tanques, 800 tanques, pero lo que no se dieron cuenta es que estaban en un lugar que no había ruta, que llegaba el peor de los inviernos. Finlandia es un lugar que tiene unas temperaturas de 40 grados bajo cero. Y Stalin, como siempre, mandaba uzbeco, kazajo, todo lo que le mandaba a mano lo mandaba a pelear. Y bueno, la guerra de invierno, que es la de 1939 a 1940, de noviembre a enero, pleno invierno ruso, más o menos, le fue muy mal, porque Finlandia no tenía nada, ¿no? De los tanques, lo único que tenía Rusia, mandaba aviones. Dicen que ahí sale la palabra del cóctel Molotov. Si bien el Molotov, la bomba Molotov se la conoció ya en 1936, en la Guerra Civil Española, ahora que me acuerdo, ahí comenzó con Molotov a ser famoso el uso de este cóctel. Pero le fue muy mal, Gerardo. Vos sabés que en unidades muy chicas, en organizaciones, ¿viste esos esquíes que hacen en Ushuaia, esos esquíes de travesía? Sí. Bueno, equipados de blanco, en pequeñas unidades, los atacaban, se les quedaban los tanques, les dieron una... Y acá hay una figura muy linda, porque el otro día estaba mirando en las series, en este canal de miércoles, este famoso francotirador que hicieron una película, los americanos. El de... ¿cómo era que se llamaba? Enemigo al acecho. Sí, Enemigo al acecho es la que voy a decir, la Segunda Guerra Mundial, que es un tirador que existió en Rusia, existió. Sí. Este que yo hablo es nuevo, mucho más nuevo, es un veterano de la Guerra de Irak, que mató comprobado 150 personas, este francotirador. Ajá. Bueno, vos fíjate que en Finlandia había en esta guerra un francotirador, Simo Haya, un finlandés de 1,52 m, raro, pues son grandotes los fineses, que en 3 meses, sin mira telescópica, con su ropa blanca, como tenían todos, ellos atacaban, eran golpes de mano, atacaban y se retiraban. Llegó un momento que Rusia perdió una cantidad, la Unión Soviética perdió una cantidad que se detuvo completamente la guerra para los soviéticos y tuvieron que desviar recursos para otro lado. Bueno, Simon Haya, que estuvo 3 meses, llegó a matar, mira, si los yanquis hacen rocha con 150, estamos hablando de personas, ¿no? También hay que, con respeto, digo. Bueno, Simon Haya llegó a matar 502 soviéticos en esos 3 meses. Algunos terrible. hablan de mucho más, pero comprobado y registrado, 502 soviéticos, sin mira telescópica, solamente vestido blanco, con la técnica propia del francotirador. Dicen que se metía una cosa que me cuesta creerlo, pero que se metía nieve en la boca para no producir el vaho, para combatir el vapor que larga la boca y la nariz y no ser detectado. Y bueno, prestó servicio hasta que fue herido en la cara.
ellos lo tienen registrado entre sus héroes, pero sin mira telescópica, con un fusil convencional, llegó a matar 502 soviéticos en esta guerra. Se llama Guerra de Invierno. ¿Sabes quién estuvo como voluntario peleando en esa guerra? ¿Quién? ¿Se acuerda este actor que hacía de Saruman en El Señor de los Sí. en esa serie donde Viggo Mortensen se hizo famoso? Sí, Christopher Lee estás diciendo vos. Sí. Sí, bueno, ese fue combatiente voluntario de las brigadas finlandesas. Ya murió Christopher Lee, Sí, era sí, muy grande. digamos, se sabe porque hay una anécdota muy cómica cuando en una serie le dicen, bueno, hace este efecto y él se mete, dice, en una escena donde degollaban a un tipo y Christopher le dice, así no pasa eso cuando apuñalás a un. Y si usted que sabe, ahí entraron a recordar y saber que este tipo era veterano de la Guerra de Invierno con 15, 16 años nada más. Sí. 16 años. Después estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Era un veterano de guerra pero terrible. Especialmente de los servicios de inteligencia y las fuerzas comandos. Sí, cuando Increíble, actúa... ¿no? Porque después lo ves con la barba, ese viejo buenito con el bastón. Bueno, ese es un veterano de la Guerra de Invierno que es de 1939 a 1940 y que después se pasó, a las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y después tuvo otras acciones militares más, ¿no? Pero sí. Eso es lo que... En 1943 ya Finlandia se declara neutra porque pasó el invierno y por una cuestión numérica se terminó imponiendo, ¿no? la Unión Soviética. Pero eso les permitió ganarse un respeto significativo y que hay que entender que Finlandia tiene miles de kilómetros con Rusia, con la Unión Soviética, hoy Rusia, y como lo tiene con Suecia, pero con Rusia tiene muchos kilómetros, va desde el norte, desde lo que es Rusia hasta donde comienza estos lugares de Estonia, Letonia y Lituania, sigue para el sur, y eso le ganó un estado de participación de la cual siempre fue respetada Finlandia, y está muy de moda por el sistema educativo, pero está muy inflado eso. Ajá, pero sí, lo que pasa con Finlandia es que le pagan bien a los docentes, ¿no? Entonces siempre andamos mirando para allá. El docente tiene que validar títulos cada 4 años, cosa que acá habría que hacerlo también. Es muy exigente ser profe ahí y el sistema, el que de verdad quiere trabajar en docencia le encantaría, me parece, porque es súper desafiante, es muy dinámico. Lo que pasa es que una vez que estás bien pago ya no tenés excusa para no capacitarte. Claro, vamos a decir la verdad. Ponete las pilas. Entonces, cada 4 años tenés que validar títulos, como pasa en muchos países del mundo, no es como nosotros. Nosotros, Gerardo, no era un título de profe y nos capacitamos porque teníamos plata, ganas y tiempo, o porque encajaba, o porque te podías tomar la licencia. Pero el famoso puntaje, vamos a ser honestos. Acá no se capacitan solo por el puntaje, sino para conservar la fuente de trabajo. Sí, tiene un sistema distinto, ya se entra a los 7 años... es que ese es un mundo al revés en lo que hace. No, y tienen ratos más cortos, ¿viste? La hora dura menos, recreos cortos, tienen segmentado distinto. Es como que nosotros tenemos, voy a hacer la comparación con el fútbol, 2 tiempos de 45 y ellos tienen 4 tiempos de 10, ¿viste? Como una cosa así. Trabajan muy bien los tiempos de dispersión que pueda tener el alumno. Eso lo trabajan muy bien en módulos muy chicos. El docente tiene que tener una dinámica determinada y hay un diagnóstico previo para saber abordar los contenidos, no como acá que encajamos más y más y más. No, los chicos no leen, más lectura, enseñarle a leer, bueno, Finlandia tiene muy bien logrado esto. También, ojo, está muy inflado lo de Finlandia, guarda que... Sí, ahora igual se desinfló un poco por el fracaso de los teléfonos Nokia, que no supieron reinsertarse en esta nueva época. No sé si te acordás. Los teléfonos, esto me ha generado muchas discusiones con mis colegas. Los teléfonos, que son una computadora de bolsillo, tienen su parte mala, pero son fascinantes en algunas cosas. Vos cuando le tenés que dar geografía o dar un análisis matemático, te logra muy fácil la imagen, todo con el celular. Sí, es cierto, y aportan y llegaron para quedarse. Ahorramos mucho tiempo porque los jóvenes trabajan muy bien la imagen. Nosotros los viejos trabajamos bien la lectura, pero ellos la imagen la trabajan muy bien. Tienen una visión mucho más amplia. Sí. Y Finlandia en eso ha hecho sapo, Finlandia, que tiene tanta fama, no ha tenido una buena concatenación del recurso digital con la elaboración con el trabajo de contenidos en el proceso de aprendizaje áulico. Guarda con eso, que eso no se lo cuenta, pero eso está pasando.
Sí, es cierto, Raúl. Y bueno, hoy lo que estamos recordando es que en 1944, luego de 4 años de cese del fuego, se firmaba el armisticio, es decir, la Unión Soviética reconocía la frontera finlandesa donde estaba, no ocupaba nuevo territorio y ganaba en ese aspecto la guerra a Finlandia. Hacía ya 4 años que había pasado el conflicto, pero quedaba firmado el armisticio. En el 44 se firma y ahí ya la Unión Soviética estaba en campaña directo hacia Berlín. Exactamente, sí, con un sujeto que no tenía. Pero bueno, mira vos que no era tonto, ¿no? Eran como los ingleses. Cuando veían que Montequén se le ponía difícil o cuando Zápara se le ponía difícil, no insistían. Era como si el objetivo pone decir al Cerro Ermite, Cerro Chenco, Punta Piedra. El Chenque se pone difícil, rodean y atacan el Punta Piedra. Acá Stalin dejó de enviar recursos porque también le costó muy caro, muy caro. Claro, entonces sí, si un tipo te mata a 500, imagínate, ¿no? Bueno, ahí tenés el ejemplo, ¿no? A veces si la decisión de combatir de una tropa es mucho más poderosa que cualquier recurso natural. Si no, Gerardo, los talibanes tendrían que haber desaparecido. Los mujahidines tendrían que haber sido hechos puré, y sin embargo se tuvieron que ir los rusos, después los americanos, y estos primitivos ahí con su mentalidad salvaje siguen. Y no lo digo porque no estoy atacando el Islam, estoy atacando el que interpreta el Islam, ¿no, Juan? Que son dos cosas distintas. Raúl. Completamente diferente. Sí, bueno, esto en cuanto a Rusia. Después, no sé si te acordás del terremoto de México. Fue en septiembre del 85. No sé qué tanto se hablaba del Mundial, pero está muy asociado a la Copa del Mundo del 86 porque tuvieron que reconstruir la ciudad, DF quedó a la miseria, murieron, algunos cálculos dicen 45.000 personas, es una locura, ¿no? Sí, y vos sabés lo que más llama la atención, viste como nosotros en el 2017 no tuvimos un accidente, tuvimos un incidente, porque mucha de nuestra inundación fue por la corrupción del sistema de Contralor, que no se fijaron que habían hecho malos desagües, que no se habían hecho las obras que se habían declarado, y así nos taparon en agua todo el 2017. México tuvo un efecto muy parecido. Todas las muertes fueron los que cayeron puntualmente. México siempre fue sísmico. Los que cayeron fueron los edificios nuevos. La mayor cantidad de muertos, sí, me acuerdo muy bien porque teníamos todos los días los noticieros. En esa época había de moda 9 diarios, me acuerdo. Pero todos los días, los juntaban los argentinos, mandaban saludos para que las familias argentinas se queden tranquilas. En ese momento lo que fue la corrupción mató a los mexicanos, porque fue tan mal controlado el sistema de construcción en una zona sísmica que ni en San Juan pasa eso, ni en San Juan pasa ese tipo de cosas. Por esa razón, más allá que hubo, hay que decir que en eso los chilenos nos darían clase toda la vida, ¿no? Pero más allá que es una zona sísmica, se sabe que ahí las construcciones tienen un determinado patrón de desarrollo que se debe respetar sí o sí. Bueno, acá la corrupción hizo que esas firmas de fin de obra se hicieran bajo algún determinado precio y las consecuencias se la pagó. Más allá del tipo de terremoto que fue, porque fue grave, fue realmente un movimiento telúrico significativo para lo que va a la historia de los terremotos en México. Sí, de los más trágicos en cantidad de fallecimientos, cantidad de damnificados y destrucción, por lo bien que señalás, Raúl, la mala construcción y la corrupción, cosas que no se hicieron bien y bueno, después pasan catástrofes como esta, lamentable lo que ocurría. Igual y también, digamos otra cosa, discúlpame que me quería acordar bien, el sistema de rescate, bueno, ahí los perros fueron las estrellas del momento, de la importancia de los perros para poder buscar a las víctimas, porque el problema era la gente que quedaba abajo de los escombros, Gerardo. Sí, hay un niñito que vivió a Coca-Cola 3 días. Sí, es una cosa espantosa. Lo recuerdo bien por la impresión que me dejó lo que vi en la televisión. Me quedó muy marcado eso. Como también me llamó mucha atención esas personas me hacía acordar mucho del grupo ratas que tenían los americanos en Vietnam para meterse en los túneles. Acá se metía gente de pequeño porte, llegaba hasta el lugar. Los perros fueron... Había un caso, me acuerdo, un perro que baja, llega y con el conocimiento que tiene con el entrenador. Que vaya, el perro, no sé, nada, no sé qué haría, le dice, está ahí. Después y al rato el entrenador dice, no, está avisando que no se sabe comunicar, que no se puede comunicar. Y le llevaron una radio, no sé si por sistema Morse o qué, no había celulares como los que hay hoy en día, y así lograron salvar a las personas. Pero fue una cosa
espantosa, y culpa de la corrupción de los mexicanos. Sí, Todas sí. esas muertes se hubieran evitado si las cosas se hubieran hecho bien. Pero así como no había control, como pasó con Cromañón, que no se controlaban, no se controló la construcción y todos los edificios nuevos fueron derrumbados con el sismo. Exacto, y bueno, y tuvieron que empezar a hacer las cosas mejor para evitar esto, y sin embargo, fíjate vos, en 2017 tenían otro terremoto el mismo día, con mucha menos cantidad de víctimas y a la vez con menos potencia. En escala de Richter fue de 8.1, el de 1985, y el de 2017 fue de 7.1, y el mismo día. Parece mentira, pero le gusta septiembre al sismo, se ve. Hay conocimientos que se pueden dar, pues más allá que el movimiento de placas no se puede controlar seriamente, pero los sismos, bueno, los japoneses, los chilenos nos pueden enseñar un rato de eso, los mismos cuyanos nuestros. Sí, sí. En San Juan, en Mendoza, ellos conocen un rato de esto. Se puede llegar a tomar. Lo que no se tiene que hacer es pasar por algo el control de las construcciones. Sí, digamos. ahí no hay que escatimar, porque si no es caída segura del edificio. Yo me acuerdo, me contaban algunos colegas sanjuaninos que estuvieron lo terrible que fue en el 78, creo, 76, que fue terrible. Sí. Y después, bueno, lo que era la construcción, que allá ante la primera grieta, en vez de parche, tenés que tirar la pared abajo. Con todos los costos que eso significa, bueno, eso es lo que no pasó en México. México, cuando pasó la tragedia de los derrumbes de los edificios por el sismo, hay que entender aparte más allá que era de escala 8 cuando el máximo es 12, ¿no? En ese aspecto lo que hay que tener en cuenta es que los controles de las obras públicas pueden tener ese tipo de consecuencias. No dijimos nada del Día del Profe. Sí, Me siento mal feliz por eso. día, Gerardo, feliz día. Sí, un saludo a mis colegas, todos los profes. Lo que pasa es que la fecha elegida para el Día del Profe, digamos, el actor social que se resalta, que es el profesor Estrada, tiene una connotación que se contrapone con el proyecto de la educación nuestra, de nuestra exitosa educación, que fue la ley 1420. ¿Por qué? Porque la ley 1420 era, entre tantas cosas, laica, porque en el proceso de socialización de los hijos de inmigrantes se dejaba de lado la religión, para que, a pesar de que después tuvimos la materia de religión. Y Estrada era católico, era extremadamente católico. Claro, lo que pasa es que en la ley 1420 lo que es educación religiosa tenía que ser extracurricular. Ese es el punto. Si no está dentro de la currícula. Sí, se podía, pero tenía que estar de poshora, ¿no? Como se suele decir, un taller, que sea un taller, pero no se eliminó. Un taller opcional del alumno. Claro, y muchas escuelas lo incorporaron y siguió la educación religiosa. Claro, y Estrada tiene esa adhesión religiosa sobre la educación, que es lo que choca con lo que es el espíritu de la ley 1420. Y además, ese inciso de la 1420 solo era válido en los territorios provinciales. En cambio, en los territorios nacionales siguió siendo obligatoria la educación religiosa. No sé si sabías. Sí, bueno, Perón le impuso cuando después de 1943 hasta el 46, es que se desencantó la iglesia con Perón impuso religión como materia. Claro, así que muy curioso ese aspecto. Muchas veces nos creemos muy emancipados de la iglesia y sin embargo hay un vínculo muy fuerte acá en la Argentina. Eso es lo malo, digamos, la educación es política, porque un proyecto educativo adhiere a un tipo de política, ¿no? Lo que no tiene que ser es partidaria, ese es el tema. Sí, eso es cierto. Pero bueno, 17 de septiembre entonces, Día del Profesor, saludo postrero pero que ha venido, así que te saludo, Raúl. Y bueno, culminamos esta semana de conversaciones de historia, 3 días muy intensos, especialmente hoy, charlando de temas muy variados que habían quedado pendientes en la agenda, entre ellos Día del Profesor y también esta guerra ruso-finlandesa, la curiosidad con la cuestión de la guerra del fútbol y también el doctor Francia que se nos iba por estas jornadas. Raúl, te mando un abrazo grande y que estés muy bien. Bueno, que tengas un buen día. Saludos a la audiencia, Gerardo. Igualmente, profe, un abrazo. Tanda y ya vamos con el cierre.